La iglesia de San Miguel estaba llena de flores blancas y doradas en aquella soleada tarde de octubre. Era la boda que todos en Múnich esperaban ver. Maximilian Becker, de 34 años, un exitoso arquitecto con su propio estudio en el corazón de la ciudad, finalmente se casaba con Elena Hoffmann, de 28 años, una radiante profesora de idiomas que se había ganado no solo el corazón de Max, sino también la aprobación de toda su tradicional familia bávara. Lo que nadie sabía era que, en menos de 2 semanas, uno de ellos estaría muerto. Elena caminaba hacia el altar con una sonrisa que iluminaba toda la iglesia. Su vestido de encaje italiano había costado más de 8.000 euros, un regalo de su futuro suegro, Thomas Becker, propietario de una de las mayores constructoras de Baviera. La familia Becker no había escatimado en gastos para la boda de su hijo mayor. Al fin y al cabo, Max era el heredero del imperio inmobiliario que Thomas había construido a lo largo de 3 décadas. «Estás absolutamente deslumbrante», susurró Max cuando Elena llegó al altar, con los ojos azules brillando de emoción. «Estoy deseando empezar nuestra vida juntos en las Maldivas». Las Maldivas, el destino de ensueño que Elena había mencionado casualmente durante el noviazgo. «Siempre he soñado con ir a un lugar donde el agua sea tan azul que parezca irreal», había dicho ella, con ese ligero acento extranjero que a Max le parecía tan encantador. Elena había nacido en Ucrania, pero se había mudado a Alemania a los 15 años con su madre, Katharina Hoffmann, tras la muerte de su padre. El padre Johannes Graf ofició la ceremonia con la solemnidad típica de la tradición católica bávara. Cuando llegó el momento de los votos, Elena tomó las manos de Max con una intensidad que algunos invitados describirían más tarde como casi desesperada. «Max», dijo ella con la voz ligeramente temblorosa, «tú me salvaste. Me diste una familia, un hogar, un futuro. Prometo que siempre seré tu esposa devota, pase lo que pase». Las palabras eran hermosas, pero Marcel Frank, el mejor amigo de Max desde la infancia, notó algo extraño en el tono de Elena. Había una urgencia allí, una intensidad que no encajaba con la alegría esperada de una novia. Marcel conocía a Max desde hacía más de 20 años y nunca lo había visto tan enamorado, pero algo en Elena siempre le había inquietado. Quizás era la forma en que evitaba hablar de su pasado en Ucrania o cómo cambiaba de tema cada vez que alguien le preguntaba por su vida antes de conocer a Max. Estaba siendo paranoico, pensaría Marcel más tarde, pero mi instinto intentaba advertirme de algo. La recepción fue un evento espectacular en el Hotel Vier Jahreszeiten, con más de 200 invitados. Elena circulaba entre los invitados como una anfitriona perfecta, conversando con fluidez en alemán, inglés y ruso con los colegas internacionales de Max. Se había esforzado mucho por aprender todo sobre arquitectura en los últimos 2 años, impresionando incluso a los socios más veteranos de la oficina de Max con sus conocimientos. Katharina Hoffmann, la madre de Elena, estaba visiblemente orgullosa. «Mi hija siempre supo que se merecía lo mejor», le dijo a Patricia Albrecht, amiga de toda la vida de la familia Becker. «Ha trabajado muy duro para llegar donde está hoy». Algo en la forma en que Katharina lo dijo hizo que Patricia frunciera el ceño. ¿Trabajó duro cómo? Elena era profesora de idiomas en una escuela modesta, ciertamente no la carrera que normalmente llevaría a alguien a los círculos sociales más altos de Múnich. Pero antes de que Patricia pudiera reflexionar más sobre ello, Elena se acercó a ellas con una gran sonrisa. «Frau Albrecht, me alegro mucho de que hayan podido venir. Max siempre habla de lo importantes que son ustedes para la familia Becker». Elena tenía esa increíble habilidad de hacer que cada persona se sintiera especial, de recordar detalles sobre la vida de todos. Era parte de lo que había encantado a Max desde el primer encuentro.
2 años antes, en una conferencia sobre arquitectura sostenible en la que Elena trabajaba como intérprete independiente. Mientras los invitados celebraban, Max tomó a Elena de la mano y la llevó a un rincón más apartado del salón. ¿Estás feliz, mein Schatz?, le preguntó, utilizando el apodo cariñoso que siempre la hacía sonreír. Más feliz de lo que jamás imaginé que sería posible, respondió Elena, besándolo suavemente. No puedo esperar a nuestra luna de miel. Será perfecta. Solo nosotros dos, lejos de todo y de todos. Lejos de todo y de todos. Más tarde, esas palabras cobrarían un significado siniestro que nadie podía imaginar en ese momento de celebración. Durante la fiesta, Elena recibió una llamada que la hizo alejarse discretamente de la multitud. Marcel, que estaba cerca de la barra, vio a Elena contestar el teléfono y su expresión cambiar por completo. Por un breve instante, la radiante sonrisa desapareció, sustituida por algo que Marcel solo podía describir como puro miedo. Elena habló rápidamente en ruso, con voz baja pero tensa. Marcel no entendía el idioma, pero reconoció el tono de una discusión acalorada. Cuando Elena regresó a la fiesta unos minutos más tarde, la sonrisa había vuelto, pero Marcel notó que sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía la copa de champaña. ¿Estás bien?, preguntó Max preocupado. Claro, solo mi prima de Kiev preguntando por la boda, mintió Elena con facilidad. Ya sabes cómo puede ser la familia. Pero Marcel había percibido algo que Elena no sabía. Hablaba ruso básico, resultado de un proyecto de construcción que su oficina de ingeniería había desarrollado en Estonia unos años antes. Y lo que había oído no tenía nada que ver con las felicitaciones de una prima. Las palabras que había captado eran dinero, tiempo y él no puede saberlo. A medida que avanzaba la noche, Marcel observaba a Elena con más atención. Había momentos en los que parecía genuinamente feliz, especialmente cuando estaba cerca de Max. Pero había otros momentos, cuando pensaba que nadie la miraba, en los que una expresión de profunda ansiedad se apoderaba de su rostro. Quizás solo sean los nervios de la boda, intentó convencerse Marcel. Al fin y al cabo, se va a casar con una familia rica e influyente. Es natural que esté nerviosa. Pero algo seguía inquietándolo. Elena había aparecido en la vida de Max de una manera muy conveniente, justo cuando él estaba más vulnerable tras el final de una larga y dolorosa relación con su exnovia Sofía Weber. Y ahora, menos de 2 años después, se iba a casar con uno de los solteros más codiciados de Múnich. No es que Elena no fuera una mujer increíble, era inteligente, guapa y cariñosa. Pero había lagunas en su historia, pequeñas inconsistencias que Marcel había notado a lo largo de los meses. ¿Cómo sabía tanto sobre vinos caros si afirmaba haber crecido con pocos recursos? ¿Por qué nunca había fotos de ella en la adolescencia, solo algunas de la infancia y luego ya de adulta en Alemania? ¿Y por qué su madre siempre cambiaba de tema cuando alguien le preguntaba cómo habían conseguido emigrar a Alemania? Mientras Max y Elena cortaban el pastel, Marcel tomó una decisión que lo cambiaría todo. Investigaría discretamente el pasado de Elena durante la luna de miel de la pareja, solo para asegurarse de que su mejor amigo estuviera a salvo. Si Marcel hubiera sabido lo que descubriría, habría actuado esa misma noche. A las 23:30, Max y Elena hicieron su salida triunfal de la fiesta entre pétalos de rosa y aplausos. Al día siguiente volarían a las Maldivas para pasar 2 semanas en el Soneva Jani Resort, donde les esperaba una villa sobre el agua con vistas al océano infinito. «Será el viaje más romántico de nuestras vidas», le susurró Max a Elena al oído mientras subían a la limusina. Elena sonrió y asintió, pero sus dedos apretaron el bolso con tanta fuerza
que se le pusieron blancos los nudillos. Dentro del bolso, un teléfono vibraba silenciosamente con mensajes que ya no podía ignorar por mucho más tiempo. Mensajes de alguien que conocía todos sus secretos. Alguien que la esperaba en las Maldivas. La Villa 47, sobre las cristalinas aguas del atolón Noonu, era aún más espectacular que en las fotos. Max estaba extasiado mientras el barco del resort se acercaba a la estructura de madera suspendida sobre el océano azul turquesa. «Elena, mira esto. Es exactamente como lo soñabas». Elena sonrió, pero sus ojos escudriñaban nerviosamente el horizonte. Durante todo el vuelo de 14 horas de Múnich a Malé, había revisado obsesivamente su teléfono. Los mensajes no cesaban. ¿Has llegado bien? ¿Sospecha de algo? Recuerda el plan. Ahmed Rashid, el gerente del resort que los recibió, era un hombre alto y elegante, con un acento británico impecable. Señor y señora Becker, sean bienvenidos al paraíso. Su villa tiene todo lo que necesitan para una luna de miel inolvidable. Lo que Ahmed no mencionó fue que había recibido instrucciones específicas sobre los huéspedes alemanes. Instrucciones que llegaron junto con un pago sustancial para garantizar la total privacidad y informar de cualquier comportamiento inusual. La villa era un sueño. Dormitorio principal con suelo de cristal sobre el océano, piscina privada, terraza para ver la puesta de sol. Max estaba como un niño en una tienda de golosinas, tomando fotos de todo. «Elena, ven aquí. Vamos a hacernos nuestra primera foto como marido y mujer en las Maldivas». Mientras Max ajustaba la cámara, Elena recibió un mensaje que la hizo palidecer. «Villa 23, medianoche. Ven sola o él pagará el precio». «Mein Schatz, ¿estás bien? Te ves pálida», observó Max preocupado. «Solo es el cansancio del viaje», mintió Elena, esbozando una sonrisa forzada. «¿Qué tal si tomamos ese champán de bienvenida?» Esa misma noche, mientras Max dormía profundamente después de una cena romántica en la terraza privada, Elena se levantó en silencio. El reloj marcaba las 23:45. Se puso una bata y salió de la villa, caminando por las pasarelas de madera que conectaban los alojamientos sobre el agua. La Villa 23 estaba a solo 5 minutos de distancia, pero a Elena le parecieron horas. Cada paso la acercaba más a un encuentro que había intentado evitar durante meses, pero que sabía que era inevitable. Dmitry Volkov la esperaba en la terraza de la Villa 23, su imponente silueta recortada contra la luz de la luna. A sus 45 años, Dmitry era el tipo de hombre que inspiraba respeto y temor en igual medida. Exoficial de la inteligencia rusa, ahora consultor de seguridad privada, había conocido a Elena 3 años atrás en circunstancias que ella prefería olvidar. «Mi querida Elena», dijo en ruso, «o ahora debo llamarla Frau Becker». Su sonrisa era fría como el invierno siberiano. «Dmitry, por favor, hicimos un trato. Dijiste que si me casaba con él, todo habría terminado». «Ah, sí, nuestro trato». Dmitry encendió un cigarro y el destello momentáneo reveló sus ojos depredadores. «Pero las circunstancias han cambiado, princesa. Tus antiguos jefes se han enterado de tu pequeño matrimonio de cuento de hadas alemán. No están contentos». Elena sintió cómo se le helaba la sangre en las venas. «He pagado mi deuda. Hice exactamente lo que me pidieron en Kiev. El trato era que después de eso sería libre». «¿Libre?». Dmitry se rió entre dientes. «Elena, ¿de verdad creías que podrías simplemente desaparecer a Alemania y empezar una nueva vida? ¿Que podrías casarte con un alemán rico y fingir que tu pasado no existía?». Durante los siguientes 20 minutos, Dmitry le explicó exactamente lo que Elena tendría que hacer. El plan era meticuloso, cruel y dejaría a Max completamente vulnerable.
Elena intentó discutir, suplicar, negociar, pero Dimitri se mantuvo inflexible. Tienes 48 horas para comenzar la fase 1. Si no lo haces, tu querido esposo recibirá unos documentos muy interesantes sobre quién eres realmente. Y entonces, bueno, los accidentes ocurren en la luna de miel. Múnich, Alemania, 29 de octubre de 2023. Mientras Elena se enfrentaba a su pasado en las Maldivas, Marcel Franck estaba en su oficina de ingeniería utilizando sus contactos profesionales para investigar discretamente el historial de Elena. Lo que comenzó como curiosidad de amigo se convirtió en una preocupación real. Klaus Weber, un investigador privado que Marcel había conocido durante un caso de fraude en la construcción, estaba sentado al otro lado de la mesa con expresión sombría. «Marcel, no te va a gustar lo que he descubierto», dijo Klaus, abriendo un expediente. «Elena Hoffmann existe, pero solo desde 2018. Antes de eso, no hay rastro de ella en Alemania». «Quizás cambió de nombre cuando emigró», sugirió Marcel. «Es posible, pero mira esto». Klaus le mostró los documentos de inmigración. Elena y su madre entraron en Alemania como refugiadas en 2018, alegando persecución política en Ucrania. Pero aquí viene lo extraño. Tenían importantes recursos económicos. Compraron un departamento en Schwabing por 400.000 euros en efectivo 6 meses después de llegar. Marcel frunció el ceño. ¿Refugiadas con $500.000 de euros en efectivo? Exactamente. Y hay más. Klaus pasó la página. Elena trabajó como intérprete independiente durante 2 años, pero sus únicos clientes registrados fueron eventos relacionados con la construcción y el sector inmobiliario. Siempre eventos en los que estarían presentes hombres ricos de la industria. El patrón se estaba volviendo claro y perturbador. Elena se había posicionado estratégicamente para conocer a hombres como Max. La conferencia en la que se conocieron no fue una coincidencia. Klaus, necesito que compruebes algo más. Quiero saber si Elena tuvo otras relaciones serias en Alemania antes de Max. Klaus asintió. Ya lo estoy investigando. Pero Marcel, hay algo más que debes saber. Dudó. Las referencias que Elena proporcionó cuando solicitó el puesto de profesora, 2 de ellas son de personas que no existen. Soneva Jani Resort, Maldivas, 30 de octubre de 2023. Max se despertó la segunda mañana de su luna de miel y notó que Elena estaba rara. Ella había insistido en desayunar en la habitación en lugar de ir al restaurante y no dejaba de mirar su teléfono obsesivamente. Elena, estamos de luna de miel. ¿Qué tal si dejamos los teléfonos a un lado hoy? Tienes razón, dijo ella, pero Max notó que lo había escondido en lugar de apagarlo. ¿Qué tal si vamos a hacer snorkel? Durante el paseo en barco hasta el arrecife de coral, Elena parecía distante. Hacía todos los movimientos correctos. Sonreía, tomaba fotos, comentaba la belleza del lugar. Pero Max sentía que su mente estaba en otra parte. Elena, ¿estás segura de que todo está bien? Pareces preocupada por algo. Elena tomó el rostro de Max entre sus manos. Por un momento sus ojos se llenaron de lágrimas genuinas. Max, yo te amo. Lo sabes, ¿verdad? Pase lo que pase, recuerda que te amo. La intensidad de la declaración dejó a Max confundido. Claro que lo sé. Elena, me estás asustando. ¿Qué está pasando? Nada, respondió ella rápidamente. Es solo que a veces temo que toda esta felicidad sea demasiado buena para ser verdad. Esa noche, mientras cenaban en el restaurante del resort, Max no pudo evitar notar que Elena miraba constantemente la entrada del restaurante, como si esperara a alguien. Cuando el mesero Ibrahim se acercó para servir el vino, Elena se puso visiblemente tensa. ¿Algún problema con el servicio?, preguntó Max.
No, claro que no. Ibrahim es muy atento. Lo que Max no sabía era que Ibrahim acababa de entregarle discretamente una nota a Elena. Una nota que simplemente decía: mañana, su villa, durante el buceo, no falles. Elena dobló el papel y lo escondió, pero le temblaban las manos. El plazo se estaba agotando y aún no había encontrado el valor para ejecutar la primera fase del plan de Dmitri. Un plan que comenzaría con ella fingiendo una emergencia médica para dejar a Max solo y vulnerable en la Villa 47. Mientras Max hablaba animadamente sobre los peces tropicales que habían visto durante la inmersión, Elena calculaba mentalmente cuánto tiempo tardarían en hacer efecto las pastillas que Dmitri le había dado. Pastillas que, según él, solo dejarían a Max inconsciente durante unas horas para que ella pudiera acceder a sus cuentas bancarias sin resistencia. Elena quería creer que eso era todo, pero conocía a Dmitri desde hacía tiempo suficiente para saber que nunca dejaba testigos vivos. Elena estaba en el baño de la Villa 47, sosteniendo el pequeño frasco que Dmitri le había dado. Las 2 pastillas blancas parecían inofensivas, pero ella sabía que representaban la línea divisoria entre su vida anterior y un futuro del que no habría vuelta atrás. «Elena, ¿todo bien ahí?». La voz preocupada de Max llegó desde la habitación. «Sí, solo me estoy arreglando para la cena», respondió ella, tratando de controlar el temblor de su voz. Max había planeado una noche especial. Una cena en la playa privada de la villa, bajo las estrellas. Incluso le había pedido al chef Ahmed que preparara el plato favorito de Elena, risotto de camarones con champán Dom Perignon 2010. «Será perfecto», había dicho Max, radiante. «Nuestra tercera noche de casados, en el paraíso». Elena trituró las pastillas con el mango de un cepillo de dientes, con las manos temblando tanto que casi derramó el polvo. «Solo lo dejará inconsciente», repetía mentalmente las palabras de Dmitri. «Entonces podremos acceder a sus cuentas y transferir el dinero. No recordará nada». Pero Elena conocía a hombres como Dmitri. Sabía que «no recordará nada» podía tener un significado mucho más permanente. El teléfono vibró. 1 hora. No falles o morirá de todos modos. Múnich, Alemania, 15:30. Hora local. Marcel Frank estaba en la oficina de Klaus Weber, el investigador privado, con una expresión de horror creciente mientras analizaba nuevos documentos. «Marcel, tienes que llamar a Max inmediatamente», dijo Klaus, con voz tensa. «Lo que he descubierto es mucho peor de lo que imaginábamos». Klaus esparció fotografías y documentos sobre la mesa. Elena Hoffman no es una refugiada política. Es una profesional del honeypot, una mujer entrenada para seducir a hombres ricos y obtener información o dinero de ellos. ¿Qué estás diciendo? He descubierto que tuvo al menos 3 relaciones serias con hombres alemanes ricos entre 2018 y 2021. Friedrich Müller, empresario de Stuttgart, perdió 200.000 euros en una inversión que ella le sugirió antes de desaparecer. Wolfgang Schmidt, propietario de una cadena de hoteles, murió en un accidente de coche una semana después de cambiar su testamento a su favor. Marcel sintió cómo se le helaba la sangre. ¿Y el tercero? Bernd Hoffmann, 58 años, viudo, propietario de 3 fábricas en Renania, encontrado muerto en su apartamento de Düsseldorf en septiembre de 2021. Causa oficial: ataque cardíaco. No oficial: había trazas de digitoxina en su sangre. Digitoxina, veneno cardíaco. Mata imitando un ataque cardíaco natural. Klaus hizo una pausa. Elena desapareció de Düsseldorf al día siguiente de su muerte. 3 meses después, apareció en Múnich y conoció a Max. Marcel cogió el teléfono con manos temblorosas. «¿Qué hora es ahora en las Maldivas?»
Las 23:30. Marcel, si mi teoría es correcta, Max está en peligro de muerte en este momento. Villa 47. Soneva Gianni Resort. 23:45. La cena fue perfecta. Velas flotantes en la piscina privada, música suave de fondo, la luna llena reflejándose en el océano. Max estaba extasiado, fotografiando cada momento. Elena, esto es mágico. Gracias por sugerir las Maldivas. Es exactamente como lo soñabas. Elena esbozó una sonrisa mientras servía el champán. El polvo se había disuelto en la copa de Max. Invisible, inodoro, letal, si Dmitri mentía sobre la dosis. Max, dijo con voz entrecortada, quiero que sepas que estos han sido los días más felices de mi vida. Me has hecho sentir como una persona normal, una buena persona. Max frunció el ceño. Elena, estás hablando como si esto fuera una despedida. ¿Qué está pasando? Antes de que ella pudiera responder, el teléfono de Max comenzó a sonar insistentemente. Marcel. Elena sintió pánico. Si Max contestaba ahora, antes de beber el champán... No contestes, dijo rápidamente. Es nuestra luna de miel. Podemos hablar con Marcel mañana, pero el teléfono seguía sonando. Debe de ser importante. Marcel no llamaría a menos que fuera urgente. Por favor. Elena agarró el brazo de Max. Solo bebe un sorbo primero. Un brindis por nuestros primeros días de matrimonio. Había algo desesperado en su voz que hizo que Max se detuviera. Miró la copa de champán, luego a Elena, y se fijó por primera vez en las lágrimas que tenía en los ojos. Elena, estás llorando. ¿Qué pasa? El teléfono dejó de sonar, pero volvió a hacerlo inmediatamente. Contesta, dijo Elena de repente como si hubiera tomado una decisión. Contesta la llamada. Max cogió el teléfono. ¿Marcel? ¿Qué? Max, no bebas ni comas nada de lo que Elena haya preparado. Es una asesina profesional. Está intentando matarte. Elena vio cómo el shock se extendía por el rostro de Max mientras procesaba las palabras de Marcel. Lentamente bajó el teléfono y miró la copa de champán, luego a Elena. ¿Es cierto?, susurró. Elena no pudo mentir, no a Max, no al único hombre al que había amado de verdad. Sí, susurró ella a su vez. Max dejó caer la copa. El champán se derramó por la cubierta de madera como una mancha dorada de traición. En ese momento, aparecieron luces de linternas en la pasarela. Dmitri se acercaba con dos hombres corpulentos, sus siluetas amenazantes contra la luz de la luna. Elena ha cumplido con su parte, dijo Dmitri en inglés, con voz cargada de falsa amabilidad. Pero me temo que los planes han cambiado, Herr Becker. Max retrocedió, buscando una vía de escape, pero estaba en una villa sobre el agua, no había ningún lugar al que huir. El problema con las esposas profesionales, continuó Dmitri, es que a veces desarrollan sentimientos reales. Elena se ha vuelto comprometida. Elena se interpuso entre Max y Dmitri. Dijiste que solo sería dinero. Prometiste que no le harías daño si cooperaba. Ah, querida, ¿de verdad te lo creíste? Se rió Dmitri. Tu esposo vio mi rostro. Le contaste sobre nuestra operación. Habló con gente en Alemania. No puedo permitir que esa información se difunda. Dmitri hizo una señal a sus hombres. Uno de ellos sacó una pistola con silenciador. «Espera», gritó Elena. «Aún puedo ser útil. Puedo conseguir acceso a sus cuentas. Puedo...» «Elena», la interrumpió Dmitri con suavidad. «Te has convertido en un lastre, al igual que tu esposo». Max, que había permanecido en silencio, en estado de shock, finalmente recuperó la voz. «¿Por qué? ¿Por qué lo hizo?» Dmitri miró a Elena con cruel diversión. «Cuéntaselo, princesa. Cuéntale lo de Kiev. Cuéntale lo de tu deuda».
Elena cerró los ojos y las lágrimas comenzaron a caer libremente. Mi papá no murió de causas naturales en Ucrania. Le debía mucho dinero a gente peligrosa. Cuando no pudo pagarlo, lo mataron y dijeron que mi mamá y yo pagaríamos la deuda. De otras formas, Max se sentía como si estuviera en una pesadilla. ¿Cuántos? ¿A cuántos hombres mataste? A 3, susurró ella, y tú ibas a ser el cuarto. Pero Max, todo cambió cuando me enamoré de verdad de ti. No pude. ¡Qué conmovedor!, dijo Dmitri. Por desgracia, el amor no paga las deudas. El hombre con la pistola dio un paso adelante. En ese momento, unas potentes luces iluminaron la villa. Se oyeron voces gritando en inglés: «¡Policía! ¡Bajen las armas!». Elena miró a Max, confundida. «¿Cómo es que ha llegado la policía?». Max sacó un pequeño dispositivo del bolsillo, un localizador GPS que Marcel había insistido en que llevara por precaución. «Marcel no solo me llamaba para avisarme», dijo Max, con voz temblorosa pero decidida. «Estaba rastreando mi ubicación y pidiendo ayuda». Dmitri gruñó de rabia e hizo una señal desesperada a sus hombres. La Villa 47 estaba a punto de convertirse en un campo de batalla. El mundo estalló en caos. Las luces de los helicópteros de la policía de Maldivas convirtieron la noche en un día artificial, mientras comandos especiales descendían por cuerdas en las villas circundantes. El inspector Hassan Malik, que dirigía la operación desde el barco de la policía, gritaba órdenes por el megáfono en inglés y divejí: «Dmitri Volkov está rodeado, suelten las armas». Dmitri gruñó una serie de palabrotas en ruso e hizo señas a sus hombres. Víctor y Sergei, 2 exsoldados que había traído de Montenegro, se colocaron estratégicamente, uno en la cubierta principal y otro en la entrada de la villa. «¡Elena!», gritó Dmitri por encima del ruido de los helicópteros. «¡Tú lo has hecho! ¡Tú los has traído aquí!». «Yo no sabía nada», gritó Elena a su vez, pero su mente estaba calculando. Marcel había llamado a la policía, pero ¿cómo habían llegado tan rápido? ¿Cómo sabían exactamente dónde encontrar a Dmitri? Max, todavía en estado de shock, le susurró a Elena: «El localizador. Marcel me dio un localizador GPS especial. Dijo que era por si me perdía buceando, pero...». Elena lo entendió inmediatamente. Marcel no confiaba en ella desde el principio. El aparentemente inocente regalo de boda era en realidad un dispositivo de rastreo militar que permitía a la policía localizar a Max en tiempo real. «Inteligente», murmuró con una mezcla de admiración y arrepentimiento. Víctor comenzó a disparar en dirección a las lanchas de la policía, el sonido de los disparos amortiguado por el silenciador, pero aún audible. Las balas rebotaron en el agua, creando pequeñas explosiones que iluminaron momentáneamente el oscuro océano. «¡Mantengan la posición!», gritó el inspector Malik. «¡Hay civiles en el pueblo!». Dmitri tiró de Elena con brutal fuerza. «¿Me vas a ayudar a salir de aquí o mataré a tu preciado esposo alemán delante de ti?». «Elena, no», gritó Max, tratando de acercarse a ella, pero Sergei le apuntó con el arma al pecho. Elena miró a Max, luego a Dmitri. En sus ojos había una resolución fría y decidida que Max nunca había visto antes. Esta ya no era la profesora de idiomas amable y sumisa. Esta era la mujer que había sobrevivido en las calles de Kiev, que había matado a 3 hombres para proteger a su madre. «Dmitri», dijo con calma, «has olvidado algo importante». «¿Qué?». Elena sonrió, y había algo depredador en esa sonrisa. «Nunca dije que estuviera trabajando sola». En ese momento, las luces de la villa se apagaron por completo. En la oscuridad total, sucedieron 3 cosas simultáneamente. Ahmed Rashid, el gerente del resort que los había recibido, emergió de las sombras detrás de Víctor. No era solo un empleado del hotel,
Era un agente encubierto de la BKA, Bundeskriminalamt, la policía federal alemana que había estado vigilando a Elena durante meses. Ibrahim, el atento mesero, resultó ser el capitán Ibrahim al-Mansouri de las Fuerzas Especiales de los Emiratos Árabes Unidos en una misión internacional conjunta para desmantelar la red de Dmitri. Y Elena, en un movimiento que dejó a todos impactados, sacó una pequeña pistola de la parte interna de su muslo, escondida allí desde el primer día de su luna de miel. ¿De verdad pensabas que vendría aquí desarmada?, le dijo a Dmitri con voz fría como el hielo. ¿Después de todo lo que me has hecho pasar? El tiroteo que siguió duró solo 47 segundos, pero pareció una eternidad. Víctor fue neutralizado por Ahmed con un disparo certero en el hombro. Sergei intentó usar a Max como escudo humano, pero Ibrahim apareció por el lado ciego y lo derribó con un golpe que dejó al ruso inconsciente. Dmitri, al darse cuenta de que estaba rodeado, hizo un último y desesperado intento. Sacó una granada de fragmentación de su cinturón. «Si yo no puedo quedarme con el dinero», gritó, «nadie sobrevivirá para contarlo». «¡Granada!», gritó Ahmed, empujando a Max detrás de la estructura de madera maciza de la villa. Elena estaba demasiado cerca de Dmitri para escapar. En lugar de eso, hizo algo que nadie esperaba. Le agarró del brazo, impidiéndole soltar la palanca de la granada. «Elena, ¿qué estás haciendo?», gritó Max desde el refugio. «Asegurándome de que esto termine», respondió ella, luchando con Dmitri por el control de la granada. «Max, necesito que sepas que todo lo que sentí por ti fue real. Cada palabra, cada momento». Dmitri, más fuerte físicamente, comenzó a ganar la pelea. La palanca de la granada se estaba soltando gradualmente. «Elena, suéltala», gritó Ahmed, preparándose para disparar, pero no podía arriesgarse a dar a la granada o a Elena. «No puedo», gritó ella a su vez, «si la suelto matará a todo el mundo». Fue entonces cuando Max hizo algo que sorprendió incluso a Elena. En lugar de quedarse en el refugio, corrió hacia la pelea y se zambulló en la piscina privada de la villa. «¡Max, no!», gritó Elena. Pero Max se había dado cuenta de algo que los demás no habían notado. La villa estaba construida sobre soportes que se extendían 4 metros dentro del agua. Si la granada explotaba allí, la estructura podría derrumbarse, pero el agua absorbería parte del impacto. «Elena, tráelo a la piscina, ahora». Elena lo entendió de inmediato. Haciendo uso de toda su fuerza, consiguió empujar a Dmitri hacia la piscina sin soltar el brazo de la granada. «Eres más lista de lo que pensaba», gruñó Dmitri, «pero no lo suficiente». Tenía un segundo arma y la apuntaba directamente al corazón de Elena. «Adiós, princesa». El disparo resonó sobre el agua. Elena sintió el impacto, pero no donde esperaba. Max había salido de la piscina en ese preciso momento, interponiéndose entre ella y Dmitri. «¡Nein!», gritó Elena al ver a Max doblarse de dolor, con sangre manchando su camisa blanca. La ira que se apoderó de Elena en ese momento era algo primitivo y letal. Esta era la mujer que había sobrevivido a lo peor de Kiev. La mujer que había matado para proteger a sus seres queridos. Con un movimiento fluido, sacó su propia arma y disparó 3 veces. Dmitri cayó hacia atrás y la granada rodó por la cubierta hacia el agua. Ahmed se zambulló detrás de la granada y logró patearla hacia el océano una fracción de segundo antes de la explosión. La detonación bajo el agua creó una columna de agua que se elevó 10 metros en el aire, empapando toda la villa. Cuando el rocío de agua bajó, Elena estaba arrodillada junto a Max, presionando sus manos contra la herida en su hombro. «Max, quédate conmigo. Mírame». «Elena», susurró él, «confío en ti. Siempre he confiado en ti. No digas eso.
dijo ella con lágrimas mezcladas con agua salada corriendo por su rostro. Vas a estar bien. Vamos a estar bien. Ahmed hablaba rápidamente por la radio, pidiendo un helicóptero médico urgente. Ibrahim estaba comprobando si Dmitri seguía vivo, pero no era así. Elena, murmuró Max, ¿quién eres realmente? Elena lo miró a él, luego a Ahmed e Ibrahim, que claramente esperaban su respuesta. Mi verdadero nombre es Yelena Volkov, dijo en voz baja. Dmitri era mi medio hermano mayor, y hace 5 años, cuando mató a nuestro padre por una deuda de juego, juré que algún día se lo haría pagar. Max parpadeó, procesando esa información. Entonces, ¿todo esto ha sido venganza? Lo ha sido, admitió ella. Hasta que me enamoré de verdad de ti. Entonces, todo cambió. Ahmed se acercó. Elena, o mejor dicho, Yelena, llevas más de 1 año cooperando con nosotros. Es hora de terminar el trabajo. Elena asintió y cogió el teléfono de Dmitri. Sus dedos volaron por las pantallas, accediendo a cuentas bancarias y archivos que revelarían toda la red internacional de honeypots y asesinatos. Aquí están los nombres, dijo, entregándole el teléfono a Ahmed. Todas las mujeres a las que obligó a hacer lo que yo hice, todos los hombres que fueron asesinados, todas las cuentas donde se lavó el dinero. El sonido del helicóptero médico acercándose resonó sobre el agua. ¿Y Elena? Preguntó Max débil pero decidido. ¿Qué pasará ahora con nosotros? Max se despertó con el sonido de máquinas médicas y voces hablando en inglés en el pasillo. Tenía el hombro izquierdo inmovilizado, pero estaba vivo. Eso era más de lo que había esperado unas horas antes. ¿Cómo se encuentra, señor Becker?, preguntó la doctora Amira Hassan, la cirujana que le había operado para extraerle los fragmentos de bala. «Como si me hubiera atropellado un camión», murmuró Max, tratando de sentarse. «Elena, ¿dónde está Elena?» Su esposa está siendo interrogada por agentes alemanes. Físicamente está bien, pero... La doctora dudó. La situación es complicada. A través de la ventana del hospital, Max podía ver a los periodistas reuniéndose. La noticia ya se había filtrado. Luna de miel alemana termina en tiroteo internacional. Desmantelada red de asesinos en las Maldivas. Marcel Frank apareció en la puerta pareciendo haber envejecido 10 años en las últimas 24 horas. Max, Dios mío, cuando recibí la llamada... Marcel. Max intentó sonreír. Me has salvado la vida. No, tú te has salvado la vida. Y también la de Elena. Marcel acercó una silla. Max, hay cosas que debes saber sobre lo que ha pasado. Sobre quién es realmente Elena. Comisaría de Malé. Sala de interrogatorios 3, 0815. Elena o Yelena Volkov, como ahora se identificaba, estaba sentada frente a una mesa con 3 investigadores. Ahmed Rashid, BKA alemán, el capitán Ibrahim Al-Mansuri, Fuerzas Especiales de los EAU, y el inspector Hassan Malik, Policía de Maldivas. Empecemos por el principio, dijo Ahmed en alemán, encendiendo la grabadora. Su nombre real, su edad y cómo se involucró con la organización de Dmitri Volkov. Yelena respiró hondo. Mi nombre es Yelena Dmitrievna Volkov. Tengo 28 años. Dmitri era mi medio hermano mayor, hijo del primer matrimonio de mi padre con una mujer rusa. Crecí en Kiev con mi madre, Katarina Volkov. Continúa. En 2018 mi padre, Víctor Volkov, acumuló enormes deudas de juego con la mafia rusa en Kiev. Cuando no pudo pagarlas, lo mataron delante de nosotros, delante de mi madre y de mí. Su voz era firme, pero le temblaban las manos. Dmitri apareció en el funeral y dijo que la deuda era ahora responsabilidad nuestra. Ahmed tomó notas. ¿Cuánto? 500.000 euros. Para una maestra de escuela y una estudiante universitaria en Kiev, podrían ser 500 millones.
¿Cómo propuso Dmitri que lo pagaran? Yelena cerró los ojos. Dijo que yo era joven y guapa, que los hombres alemanes ricos eran blancos fáciles para las mujeres de Europa del Este. El plan era sencillo: seducir, casarse, robar, eliminar. Ibrahim se inclinó hacia adelante. ¿Y tú aceptaste? Mi madre tenía cáncer. Necesitábamos dinero para el tratamiento y Dmitri dejó claro que si no cooperaba, nos mataría de todos modos. Yelena miró directamente a Ahmed. Así que sí, acepté. Cuéntenos sobre sus víctimas. Yelena enumeró metódicamente: Friedrich Müller, Stuttgart, 2019, 200.000 euros robados mediante una inversión falsa. Wolfgang Schmidt, Frankfurt, 2020, muerto en un accidente de coche tras modificar su testamento. Bernd Hoffmann, Düsseldorf, 2021, envenenado con digitoxina tras transferir 350.000 euros. Y entonces, ¿conociste a Max Becker? Sí, en la conferencia de arquitectura en Múnich, en marzo de 2022. Por primera vez, su voz se suavizó. Dmitri había investigado a la familia Becker. El padre de Max tenía un patrimonio de más de 10 millones de euros. Max sería el gran premio final. Pero algo cambió. Todo cambió. Yelena miró por la ventana. Max era diferente, amable, genuino. Por primera vez en mi vida, alguien me miraba como si valiera algo, no como una herramienta. Ahmed consultó sus notas. ¿Cuándo decidiste rebelarte contra Dmitri? 6 meses después de conocer a Max, me di cuenta de que estaba realmente enamorada. Y lo más importante, descubrí que Dmitri había mentido sobre la deuda de mi papá. ¿Cómo es eso? Hablé con Alexei Petrov, uno de los acreedores originales de mi papá en Kiev. La deuda se había saldado con la venta de nuestra casa. Dmitri se lo inventó todo para controlarme. La ira brilló en sus ojos. Mató a mi padre por diversión, no por dinero. ¿Fue entonces cuando contactaste con la BKA? No inmediatamente. Primero intenté alejarme discretamente, pero Dmitri no me lo permitió. Dijo que si no me casaba con Max y ejecutaba el plan final, mataría a mi madre. Yelena hizo una pausa. Fue entonces cuando acudí a la embajada alemana en Kiev. Ibrahim hizo una pregunta crucial. ¿Cuántas otras mujeres estaban siendo obligadas a hacer lo mismo? Yelena tomó el teléfono de Dmitri de la mesa. Según los contactos y las conversaciones a los que he tenido acceso, al menos 15 mujeres activas en toda Europa. Alemania, Francia, Austria, Suiza, todas con historias similares a la mía. Ahmed sintió un nudo en el estómago. 15 mujeres secuestrando y matando a hombres ricos simultáneamente. La operación de Dmitri era mucho más grande de lo que imaginaban. Tenía contratos con varias organizaciones criminales. No era solo codicia, era un negocio sistemático. Hospital Regional de Malé, 1045 AM. Max estaba viendo las noticias cuando Marcel regresó con Thomas Becker, su papá, que había volado durante la noche desde Múnich a las Maldivas. Max, dijo Thomas, abrazando a su hijo con cuidado para no lastimarle el hombro lesionado. ¿Cómo estás, hijo mío? Físicamente, bien. Emocionalmente. Max miró a Marcel. ¿Le has contado todo? Solo lo básico. Que Elena estaba siendo chantajeada y que ustedes estaban en peligro. Thomas se sentó pesadamente. Max, mató a 3 hombres antes que a ti. Lo sé, papá, suspiró Max, pero también me salvó. Si realmente hubiera querido matarme, estaría muerto desde hace días. Pero te habría drogado, tenía veneno. Y en el último momento no pudo hacerlo. Eligió protegerme, a pesar de saber que eso la pondría en peligro. Marcel intervino. Max, hay algo más que debes saber. Los agentes alemanes quieren hablar contigo sobre testificar contra la red de Dmitri.
Yelena, está cooperando plenamente, pero aún puede enfrentarse a cargos de homicidio. Max intentó levantarse. ¿Dónde está? Necesito hablar con ella. Max, no seas tonto, estalló Thomas. Esa mujer es una asesina profesional. Te ha mentido sobre todo. No sobre todo, dijo Max con firmeza. No me mintió sobre su amor. Lo vi en sus ojos cuando se interpuso entre la bala y yo. La gente no hace eso por mentiras. Antes de que nadie pudiera responder, Ahmed Rashid apareció en la puerta de la habitación. Herr Becker, ¿podemos hablar? Hay algunas cosas sobre su esposa que pueden cambiar su perspectiva sobre toda esta situación. Thomas murmuró, esto solo puede empeorar. Ahmed miró a Thomas, luego a Max. De hecho, Herr Becker Sr. puede mejorar significativamente. Comisaría de Malé. 12:30, Yelena estaba terminando de proporcionar las contraseñas y los códigos de acceso a las cuentas bancarias de Dmitri cuando Max entró en la sala de interrogatorios en una silla de ruedas, empujada por Marcel. Max, susurró ella, con lágrimas brotando inmediatamente de sus ojos. Deberías estar en el hospital. Necesito oírlo de ti, dijo Max, ignorando las manos de Marcel que intentaban detenerlo. Necesito saber qué fue real. Yelena miró a Ahmed, quien asintió con permiso. Mi verdadero nombre es Yelena. Mi madre realmente tiene cáncer. Está siendo tratada en una clínica privada en Kiev que pago con dinero robado a hombres muertos. Hizo una pausa. Realmente maté a 3 personas y realmente planeaba drogarte la primera noche. Max asintió, procesando la información. ¿Y el resto? Cada te amo fue sincero. Cada momento que pasamos juntos en el que no fingí ser alguien que no soy. Cada vez que me hiciste reír o sentirme segura. Yelena se inclinó hacia adelante. Max, nunca supe lo que era el amor hasta que te conocí. Eso no justifica lo que hice, pero fue real. Max se quedó en silencio durante un largo rato. Finalmente dijo, ¿qué pasa ahora? Ahmed respondió, Yelena ha cooperado con nosotros durante más de un año. Proporcionó pruebas que permitieron desmantelar una red internacional de asesinatos. 15 mujeres fueron liberadas. Se salvó a decenas de futuras víctimas. ¿Y legalmente? Eso depende de muchos factores y de una pregunta muy importante. Ahmed miró a Max y a Yelena. Herr Becker sigue considerando a Yelena su esposa, porque según la legislación alemana e internacional, eso cambia significativamente sus opciones legales. Max miró a Yelena, que estaba claramente preparada para que él dijera que no. Sí, dijo simplemente. Es mi esposa, y voy a luchar por ella. La sala estaba llena de periodistas mientras la jueza doctora Andrea Zimmermann leía la sentencia final del caso que había cautivado a Alemania durante meses. El Estado contra Yelena Dmitrievna Volkov-Becker. Max estaba en la primera fila, todavía con un discreto cabestrillo. Su hombro nunca recuperó completamente la movilidad, un recuerdo permanente de aquella noche en las Maldivas. A su lado estaban Marcel Frank y sorprendentemente Thomas Becker, que había cambiado por completo su opinión sobre Yelena durante los 5 meses que duró el proceso legal. Teniendo en cuenta la extraordinaria cooperación de la acusada con las autoridades internacionales, declaró la jueza, que ha dado lugar al desmantelamiento de una red criminal responsable de al menos 23 homicidios en 7 países, y teniendo en cuenta su condición de víctima de coacción, este tribunal condena a Yelena Volkov-Becker a 5 años de prisión con libertad condicional supervisada. Un murmullo recorrió la sala. Efectivamente, Yelena no iría a la cárcel. Además, continuó la jueza, la acusada cumplirá 500 horas de servicio comunitario trabajando con víctimas de la trata de personas,
y cooperará indefinidamente con las autoridades internacionales en la identificación de otras redes similares. Yelena, vestida con un sencillo traje azul marino, permaneció impasible mientras escuchaba la traducción. Pero Max vio que sus manos temblaban ligeramente. El fiscal Klaus Richter había abogado por la prisión efectiva, pero la defensa, liderada por la doctora Sofía Weber, irónicamente, la exnovia de Max, que ahora trabajaba como abogada penalista, había construido un caso convincente sobre la coacción y la cooperación. La justicia no siempre es perfecta, había argumentado Sofía, pero a veces reconocer la complejidad humana es más importante que el castigo ciego. Café Schönbrunn, Múnich, 17 de marzo de 2024. 2 días después de la sentencia, Max y Yelena estaban sentados en silencio en una cafetería discreta, lejos de las cámaras que aún los seguían ocasionalmente. Era la primera vez que estaban verdaderamente solos desde las Maldivas. ¿Cómo te sientes?, preguntó Max, revolviendo distraídamente su café. Agradecida, confusa, culpable. Yelena miró sus manos. Max, no tienes por qué hacer esto. No tienes por qué quedarte conmigo por obligación o por lástima. Max la interrumpió suavemente. Yelena, en los últimos 5 meses has tenido decenas de oportunidades para mentir, para manipularme, para conseguir una sentencia más leve. Podrías haber fingido arrepentimiento o inventado excusas. En cambio, dijiste la verdad sobre todo, incluso las partes que te hacían parecer peor. Eso no borra lo que hice. No, no lo borra, pero muestra quién eres realmente. Max, la mujer de la que me enamoré, sigue aquí, solo que lleva más equipaje del que imaginaba. Yelena se rió con tristeza. Carga es una forma suave de describir 3 homicidios. 3 hombres que mataste para salvar a tu madre, para sobrevivir. Max hizo una pausa. Yelena, crecí en una familia rica y privilegiada. Nunca me enfrenté a decisiones imposibles. No voy a juzgar las decisiones que tomaste en un mundo que ni siquiera puedo imaginar. Villa de la familia Becker, Starnberg, 20 de marzo de 2024. Thomas Becker estaba en el despacho de su casa, hablando por teléfono con Marcel Frank, cuando Max y Yelena llegaron para la cena dominical, que se había convertido en una tradición tensa pero importante. Marcel, ¿están funcionando las donaciones?, preguntó Thomas mientras saludaba a la pareja con la mano. Marcel coordinaba la Fundación Volkov Becker para víctimas de la trata, creada con parte del dinero recuperado de las cuentas de Dmitry. Thomas había insistido en financiar la fundación después de conocer las historias de las otras 15 mujeres a las que Yelena había ayudado a liberar. Hemos conseguido repatriar a 11 de las mujeres a sus países de origen, informó Marcel. 4 han decidido quedarse en Alemania bajo protección de testigos. Todas están recibiendo apoyo psicológico y financiero. Thomas colgó y se volvió hacia Yelena. ¿Cómo está tu madre? Mejor, respondió Yelena, conmovida por el hecho de que él siempre le preguntara. El tratamiento en Kiev está funcionando. Los médicos son optimistas. Katarina Volkov finalmente había conocido a Thomas por videollamada la semana anterior. La conversación en ruso con traducción simultánea había sido emotiva, pero Thomas quedó impresionado por la dignidad de la anciana que había criado a una hija en circunstancias imposibles. «Te traje algo», dijo Thomas, entregándole un sobre a Yelena. Dentro había un pasaporte alemán nuevo y un documento oficial. Yelena Volkov Becker era ahora oficialmente ciudadana alemana. «Thomas», comenzó ella emocionada. «Ahora eres parte de esta familia», dijo él con firmeza. «Para lo bueno y para lo malo. Apartamento de Max y Yelena, Schwabing, mayo de 2024.
Se habían mudado a un apartamento más pequeño y discreto, lejos del barrio donde Max había crecido. El proceso de reconstruir la confianza era lento y a veces doloroso. Yelena asistía a terapia 2 veces por semana con la doctora María Santos, especialista en trauma y reintegración. Max también había comenzado la terapia. Descubrir que su esposa era una asesina, incluso en las circunstancias en que se encontraba, le había dejado sus propias cicatrices psicológicas. Algunos días son más difíciles que otros, le confesó Yelena a Max una noche, después de una pesadilla particularmente intensa sobre Dimitri. Lo sé, dijo Max abrazándola, pero todos los días te despiertas y eliges ser mejor. Eso es lo que importa. Habían establecido reglas estrictas, transparencia total, terapia obligatoria, y Yelena informaba mensualmente a Ahmed Rashid, ahora afincado en Múnich como especialista en redes de tráfico internacional. Max, dijo Yelena una noche, ¿ya te arrepientes de haber luchado por mí? Max pensó detenidamente antes de responder. Me arrepiento de no haberme dado cuenta antes de que estabas en peligro. Me arrepiento de que tuvieras que pasar por todo eso sola durante tanto tiempo. Pero arrepentirme de amarte, nunca. 6 meses después, octubre de 2024, aeropuerto de Múnich. Puerta de embarque internacional. Max y Yelena estaban en el aeropuerto, pero esta vez viajaban juntos a Kiev. Era la primera vez que Yelena regresaba a Ucrania desde que huyó en 2018. ¿Nerviosa?, le preguntó Max al notar que le temblaban las manos mientras sostenía el boleto. Aterrorizada, admitió ella, pero mi mamá quiere conocer en persona al hombre que, como ella dice, devolvió la vida a mi hija. Marcel apareció para despedirse llevando flores para Katarina. ¿Cómo va la fundación?, preguntó Yelena. Salvamos a otras 7 mujeres el mes pasado, respondió Marcel con orgullo. Tu información sobre la red de Praga fue crucial. Yelena asintió. Parte de su reintegración consistía en trabajar activamente para desmantelar otras redes similares. Era peligroso, pero ella insistía en que era su responsabilidad. Marcel, dijo Max, gracias por todo, por confiar en tus instintos, por no rendirte, por ser mi mejor amigo, lo interrumpió Marcel. Eso es lo que hacen los amigos. Epílogo. Kiev, Ucrania, 25 de octubre de 2024. La pequeña casa donde Katarina Volkov se estaba recuperando estaba situada en un tranquilo barrio de Kiev. Cuando abrió la puerta y vio a Max por primera vez, las lágrimas le brotaron inmediatamente. Pasivo, susurró en ruso, abrazando a Max. Gracias por salvar a mi hija. En realidad, respondió Max en el ruso básico que había estado practicando, ella me salvó a mí. Durante la cena, Max observaba a Yelena conversando animadamente con su madre en su lengua materna. Por primera vez en meses, parecía completamente relajada. El peso de años de secretos finalmente se había levantado. Max, dijo Katarina en un inglés cuidadoso, ¿sabes que mi hija todavía tiene pesadillas? Lo sé, respondió él. ¿Y sabes que tal vez nunca sea completamente como otras esposas? También lo sé. Katarina asintió con la cabeza, aprobando. Dann sind Sie der richtige Mann für sie. Entonces eres el hombre adecuado para ella. Esa noche, en el modesto hotel donde se alojaban, Yelena se volvió hacia Max en la cama. ¿Te arrepientes de algo de nuestra luna de miel? Max se rió, la primera vez que podían bromear sobre lo que había pasado. Bueno, la comida estaba excelente, las vistas eran espectaculares. El servicio de habitaciones fue explosivo. Yelena le dio un golpecito en el brazo, riéndose también. Idiota. Pero en serio, dijo Max, volviendo a ponerse serio. No me arrepiento de nada, ni siquiera de las partes malas, porque todas nos han traído hasta aquí.
¿Dónde es aquí? Aquí somos nosotros, de verdad esta vez, sin secretos, sin mentiras, sin gente intentando matarnos. Max hizo una pausa. Solo nosotros, descubriendo lo normal está sobrevalorado, murmuró Yelena, acurrucándose contra él. A través de la ventana del hotel, las luces de Kiev brillaban en la oscuridad. Una ciudad que había sido testigo tanto del sufrimiento como de la esperanza, muy parecida a su relación. No era un final de cuento de hadas, todavía les quedaba terapia por delante, retos legales ocasionales y el trabajo constante de reconstruir la confianza. Pero era real, y a veces lo real es mejor que lo perfecto. En fin, unos años más tarde, Max y Yelena Becker crearían la Fundación contra el Tráfico de Personas más exitosa de Europa. Yelena se convertiría en consultora internacional en identificación de redes criminales y Max diseñaría centros de rehabilitación en 6 países. Nunca tuvieron una segunda luna de miel, pero tampoco la necesitaron. La primera, a pesar de todo, había sido lo suficientemente memorable.